Biblia, quiero comenzar con una imagen que tenemos acá de George Friedrich Händel. Fue precisamente el 13 de abril de 1742 en la ciudad de Dublín, Irlanda, donde por primera vez se estrenó esa extraordinaria obra que quizás algunos de ustedes la han escuchado una y otra vez, o si no la han escuchado porque la tengan grabada en casa, al menos lo han visto en alguna temática, en alguna película, alguna novela o demás. Y es la obra titulada El Mesías. Händel fue el autor de esta obra. Händel es un personaje muy emblemático dentro de la música, un músico alemán, más adelante se naturalizó británico, y es un personaje emblemático dentro de la música, de la historia de la música, específicamente la música barroca. Y dice la historia que él compuso esta obra en medio de un momento bastante crítico en su vida, bastante sombrío. Estaba en una etapa donde estaba inmerso en innumerables deudas que podían incluso llevarlo a prisión. Además estaba bajo el ojo de la crítica, porque sus dos obras anteriores habían sido puestas en manos había sido caldo de cultivo para la alta crítica, para los críticos, y estaba bajo esa intensa presión, además de que estaba convaleciente de una enfermedad muy crítica en su vida. Así que en medio de ese escenario tan mustio, en medio de ese escenario tan lóbrego, en medio de ese escenario tan difícil, pues este hombre, como tocado por el cielo, como él mismo también expresa de sus propios labios, como tocado por el cielo, recibió aquella melodía y los textos que formaron parte de esta obra titulada El Mesías. Fueron 24 días simplemente los que necesitó para componer esta preciosa obra. Una obra que consta de 3 partes, 3 secciones. La primera sección está ubicada en las profecías y el nacimiento del Mesías. Segunda parte, la pasión de Cristo. Y tercera parte, la resurrección y la exaltación de Cristo. Así está conformada esta obra. Y es interesante que el texto que Händel utiliza para desarrollar su primera etapa, su primera parte de la obra, todo nace precisamente del libro del profeta Isaías. Aproximadamente capítulo 40 en adelante, pero también toma frases del texto que hoy nosotros tenemos frente a nosotros y que nosotros nos hemos auxiliado de él. Todo nace del profeta Isaías, una obra extraordinaria de la pluma de un profeta inspirado por el Espíritu Santo, transmitiendo una de las más grandes profecías del nacimiento del Mesías prometido. El profeta Isaías es una obra extraordinaria que yo le insto a que todos puedan leer este libro y que puedan alimentarse de este libro, porque no solamente tiene promesas que nos edifican en lo personal, sino también que nos ponen en perspectiva de todo el plan de Dios. Es un libro que se menciona más de 63 veces en el Nuevo Testamento, y más de 20 veces es mencionado específicamente con el nombre de Isaías. Específicamente la visión de Isaías el mensaje central de Isaías es el mismo que tenía Händel en su obra: Jehová salva. Y específicamente eso es lo que significa el nombre Isaías: Jehová salva. Y es interesante la precisión del profeta, cómo él logra describir el nacimiento del Mesías prometido y cómo iba a ser ese reinado. Es tan preciosa esta obra que yo me tomé la libertad de traerles un fragmento de un ensayista haciendo referencia a la obra del profeta Isaías. Yo quiero compartirla con ustedes lo que este hombre dice, y dice que Isaías es el mayor de los profetas y oradores hebreos. Es inigualable por su esplendor en dicción, la brillantez de sus imágenes, el carácter polifacético y la belleza de su estilo. Y con razón es llamado el príncipe de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos en esta mañana es la siguiente: ¿cómo era el contexto en el cual fue dado esta palabra? ¿Cuál era la etapa que estaba viviendo el pueblo de Israel? Muy parecida a la que estuvo viviendo Händel en el momento que recibió esa melodía. Estaba viviendo momentos bien oscuros, bien sombríos el pueblo de Israel. Estaban sumidos en medio de amenazas por los sirios. Además, el rey de turno había hecho algunos movimientos políticos
políticos que habían sido desacertados, y además de eso había insertado a la nación en medio de un paganismo atroz. Estaban inmersos en la idolatría, en la adoración a dioses paganos y además en la amoralidad. Así que en medio de ese ambiente tan difícil, tan convulso, en medio de tanta oscuridad, de pronto se levanta una voz profética, se levanta una voz para traer como un rayo de esperanza, alegría y nuevamente volverle el suspiro y la respiración al pueblo. Y es la voz del profeta que le dice: hay un plan, Dios está en control, Dios sigue reinando. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana, que el mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza. ¿Cómo estaba el pueblo? Mire lo que dice la Escritura: no habrá para siempre oscuridad para aquella que está en aflicción. Así comienzan los versículos, dice: mas no habrá para siempre oscuridad para aquella que en este momento está en angustia. Esa es la voz del profeta. En medio del dolor, en medio de la desesperanza, se levanta una voz de aliento de parte del trono de Dios. Dios moviliza su reino, Dios moviliza su cielo, Dios pone en acción su Espíritu Santo, Dios toca los labios del profeta y se levanta diciendo: ya no habrá más angustia para aquella que está en dolor. Hay otra versión de la Escritura que dice: el tiempo de oscuridad y desesperación no será para siempre. Y esa es la manera en la que actúa Dios. En medio del dolor, en medio de la oscuridad, Dios se las ingenia, amado, para hacernos llegar una voz de aliento. Dios siempre se las ingenia para hacernos llegar una voz profética que nos levanta, nos devuelve la sonrisa, nos llena de esperanza y nos dice: yo estoy al mando, yo sigo reinando, sigo siendo Dios, tengo el control de la historia, tengo el volante de la historia, y mis planes de bien, de bendición, de prosperidad y redención todavía están vigentes a favor de mi pueblo. Esa es la palabra que Dios le trae al pueblo. Esa es la palabra de aliento que Dios le trae al pueblo. Es una palabra que devuelve el gozo, que devuelve la alegría. ¿Y cómo era el ambiente, amados hermanos, 7 siglos después, en el momento que el pueblo de Israel está recibiendo a su Mesías? Muy parecido al de este contexto. En medio de oscuridad, divisiones, subyugado por un imperio que los tenía oprimidos, diferencia de clase, opresión, angustia, dolor, violencia, tristeza. Y en ese momento Dios dice: he traído a mi Mesías, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En medio de ese ambiente, nuevamente Dios trae el cumplimiento de esta profecía que está dando 7 siglos antes que Jesús naciera. Amados hermanos, lo que nos está diciendo el profeta, lo que nos dicen las primeras palabras de este texto es lo siguiente: Dios siempre llegará con una palabra de aliento en medio de nuestra oscuridad, y Dios, número 2, está comprometido en cumplir su plan redentor con su pueblo, a favor de su pueblo. La obra que Dios comienza, Él la termina. Podemos esperar confiadamente, porque el que promete es poderoso para cumplir lo que ha prometido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces miren lo que dice la Escritura. Lo vemos en el libro de Lucas, el evangelista Lucas, en el capítulo 1, versículo 26 al 33, donde se nos habla de todo el panorama, de cómo se cumple. Dice: en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, como concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de ¿quién? Del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, ¿cómo será su reino? No tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Y esa es la promesa. Mucho más claro la dice Lucas en el capítulo 2. Y también Mateo, cuando nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego capítulo 2 de Mateo, capítulo 1, versículo 21 de Mateo dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre. ¿Cómo llamará su nombre?
Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, amado. Eso nos da el mensaje de esperanza. El mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza que nos dice: Dios trae una palabra de aliento en medio de la oscuridad más densa, pero Dios cumple sus propósitos en medio de los momentos más difíciles. Él está comprometido en desarrollar su obra y llevarla hasta su consumación. Amado hermano, si en algún momento tú te sientes como que tú no has visto la mano de Dios obrando en tu vida, como que todavía el proyecto de Dios y el plan de Dios está como estancado, yo te exhorto a que tú esperes en Dios, a que tú descanses en Dios, porque Dios no falla y Dios siempre llega a tiempo. En el momento oportuno, ahí está la mano de Dios, y Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, porque en la historia ha cumplido su propósito. Nos ha traído el Mesías que consumó su obra y lo vamos a recibir en gloria en su segunda venida, donde nos levantará a su iglesia como una iglesia limpia, ataviada y bendecida. ¿Cuántos creen eso? Entonces el mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza. Número 2, es un mensaje de gracia. Es un mensaje de gracia porque ¿cuál era la condición del hombre? ¿Cuál era la condición y cuál es la condición del hombre? Cuando vamos a la escritura dice, y el pueblo que andaba ¿cómo? En tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas, dice, los que moraban en sombra de muerte, de oscuridad de muerte. Déjame decirte que la Biblia, cuando habla de tinieblas y de oscuridad, lo hace para referirse a dos aspectos específicamente de la naturaleza humana. Número 1, de la maldad del corazón. Número 2, de la ignorancia del hombre. En esa maldad está sumido el hombre, en esa oscuridad. Todo lo que el hombre hace en su corazón, todo lo que trama en su corazón, todos sus pensamientos son de continuo al mal. La Biblia nos dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera ni siquiera uno. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa que nos impulsa a hacer lo incorrecto, a hacer lo que no es agradable. Del corazón, dice Jesucristo, nacen los hurtos, nacen los malos pensamientos, nacen las fornicaciones, nacen las blasfemias. ¿Es de dónde? De nuestro corazón. Es decir, que nuestro corazón para nada es bueno, amado. Para nada es bueno. En esa oscuridad basta solo mirar a tu alrededor para darte cuenta que este mundo está permeado de violencia, de antivalores, de insensibilidad. Es la maldad que hay en el corazón del hombre. Pero no solamente eso, también hay ignorancia, porque el hombre, aún sabiendo que está en oscuridad, no sabe cómo salir de ella. No tiene los recursos para hacerlo. Y todos sus intentos y todo su esfuerzo y todas sus maniobras para tratar de salir de esa oscuridad en la que él sabe que está sumido, todos sus intentos son fallidos y terminan fatigados. ¿Por qué razón? Porque su búsqueda es una búsqueda errática, es una dirección incorrecta. Buscan desde lo terrenal, buscan a partir de su fuerza, y a partir de nuestra fuerza y de nuestros recursos nadie puede ser iluminado, amado. Nadie, absolutamente nadie. Necesitamos una luz que venga del exterior. Necesitamos una luz que venga a salvarnos. Pero nadie puede hacerlo por sí mismo. Absolutamente nadie. ¿Cómo era la condición del pueblo? Cuando usted lee el contexto, en el capítulo 8 de este libro de Isaías, ¿cómo estaba el pueblo? Adorando a los Baales, consultando a los muertos. Estaban en la búsqueda de salir de su oscuridad, pero continuamente se sumían más en ella, se hundían más en la tiniebla. ¿Y por qué lo dice? Termina el verso 21 y 22 dando una conclusión excelente. Dice, y pasarán por la tierra fatigados. Así están buscando ellos. Así están buscando las personas hoy. Buscan cómo salir, pero pasan por esta tierra fatigados, hambrientos. Y acontecerá que dice, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán al rey de su nación. Pero no solo al rey de su nación, maldecirán al mismo Dios. ¿Cuánta gente de hoy hay echándole la culpa de su desgracia a Dios? Y no saben cómo salir de sus problemas, y dice, pero parece que si Dios nos ama, ha volteado su rostro de nosotros. Y dice, y mirarán, mire la clave, y mirarán, por eso lo puse en amarillo, y mirarán a la tierra. Y es que tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. ¿Por qué? Porque miran a la tierra. Su enfoque está en lo terrenal. Su enfoque está en sus recursos. Su enfoque está en sus habilidades. Y así está el hombre de hoy.
tratando de salir de esa oscuridad, tratando de arreglar sus problemas a partir de su fuerza y sus recursos. Las naciones tratando de hacer tratados de paz, movimientos políticos, estrategias económicas, pero todo termina en el fracaso. Porque si no se vuelven al omnipotente, no serán edificados. Necesitan humillarse delante de Dios, clamar al Altísimo, buscarle su presencia. Entonces Dios escucha la oración y sana la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y sana la tierra. Entonces, la buena noticia que nos da la Navidad, que nos pone en perspectiva, es sumamente realista. La Navidad nos dice, no podemos salvarnos por nuestra fuerza. Estamos embarcados. No podemos a partir de nuestros recursos salir adelante. No podemos autorrealizarnos. Aunque tengamos optimismo, aunque tengamos pensamiento positivo, aunque tengamos todas las ganas del mundo y toda la energía del mundo, estamos en fracaso y bancarrota delante de la presencia de Dios. Pero la buena noticia es que la luz nos ha resplandecido. Dios ha traído a su Hijo. Él ha venido por nosotros. No hemos nosotros necesitado de ir a buscarlo. Él vino a buscarnos a nosotros. Él vino a salvarnos a nosotros. Él vino a iluminarnos en nuestra oscuridad. Él vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Alguien tiene que decir amén a eso. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. No encontró a ellos la luz vino a ellos. No podían hacer nada, vio gran luz, dice. Y los que estaban asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz les resplandeció. Dios tomó la iniciativa. Dios vino por nosotros. Y dice el apóstol Juan, y aquella luz verdadera, porque en este mundo hay muchas luces, son plagios, amados. Aparentemente luces artificiales que se apagan en medio del dolor, que se apagan en medio de la adversidad, que se apagan cuando nos comparamos con nuestra propia naturaleza. Cuando somos sinceros con nosotros mismos, vemos que son luces efímeras de este mundo. Pero dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, me parece que está hablando de ti y de mí ahí, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, somos hijos de Dios. Aleluya. Amado, que la Navidad nos dice, estamos perdidos, pero Dios vino por nosotros. La Navidad nos dice, no podemos hacer nada. Estamos incapacitados para hacer algo por nosotros mismos. No podemos hacerlo ni lo merecemos. Pero Dios ha traído su luz a nosotros. Y a nosotros, los que vagamos también en oscuridad, nos ha nacido la luz de Cristo Jesús. Y eso nos dice el mensaje de la Navidad. Segundo, tercer aspecto que nos dice el mensaje de la Navidad es que nos devela la naturaleza del Mesías, amado. Nos muestra nos da una fotografía a todo color de quién es ese que ha nacido. Porque si hay algo que ha hecho la Navidad occidental y la Navidad comercializada de nuestro tiempo presente, es que pone tan tierno el asunto y le roba el verdadero sentido. Y muchas veces lo que vemos a ese niño puesto en el pesebre, tiernecito, y pensamos que eso es todo. Pero ese niño que está tiernecito ahí representado en el pesebre es el mismo Dios del universo. Es el milagro más grande de la historia, la encarnación de Jesús. Dios ha interrumpido en el escenario humano. Dios ha entrado en nuestra naturaleza. Dios ha entrado en nuestra tierra, hablando nuestro idioma, teniendo los mismos padecimientos de nosotros. El mismo Dios soberano se ha encarnado y caminó con nosotros, entre nosotros, Dios con nosotros, y nos ha redimido, amado. Y ese es el mensaje que nos muestra. Por eso el profeta Isaías nos dice, ¿por qué un niño nos es nacido? Y nos habla de su naturaleza, doble naturaleza. Dice, es un niño insignificante que entró tan natural como un niño, por vías tan naturales como viene un niño a este mundo. Pero hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Nos habla de su naturaleza divina. ¿Quién nos lo dio? Es un regalo. ¿Y quién lo dio? El Padre, de su misma esencia, de su misma naturaleza. No lo merecíamos, solamente nos fue regalado, nos fue dado. Y dice que el principado está sobre su hombro. En él hay potestad, en él hay dominio, en él está todo el poderío contenido en esa persona. Y mire lo que dice. Ahora comienza Isaías a describir cuáles son los nombres
de ese niño que ha nacido en Belén. ¿Cuáles son los nombres? Dice, será llamado su nombre como Admirable Consejero. Es un admirable consejero, no es un consejero como los de este mundo. Este es un consejero admirable. Este es un consejero que tiene todo el conocimiento, que tiene toda la sabiduría contenida en él. Él es omnisciente, todo lo sabe. Conoce los más íntimos pensamientos de nuestro corazón. Conoce todas nuestras circunstancias. Conoce todas nuestras situaciones. Conoce todo lo que vivimos y pensamos. Él conoce todo, así que de él podemos recibir siempre una buena orientación, una correcta orientación que nos va a llevar al éxito. Él es consejero admirable, pero no se queda ahí. Él es un Dios fuerte. No solo es el niño tierno que está ahí lleno de guirnalditas. Es Dios fuerte, es todopoderoso, es un guerrero militar, es un guerrero que tiene todo el poder contenido en él. Y lo vimos a lo largo de toda la historia. Desde el Antiguo Testamento, ese Dios eterno se enfrentó a Faraón y a todas las deidades de Egipto. Se enfrentó a las deidades de los filisteos y demostró que no hay Dios en todo el universo como Jehová de los ejércitos. Él es soberano, Él es todopoderoso, pero también lo vimos caminar en su ministerio terrenal, dando vista a los ciegos, levantando a los muertos, dándole vista, posibilidad de caminar a los paralíticos, aquellos que estaban leprosos, ser sanos en un instante. Hay poder en Él, es Dios todopoderoso. Tercer elemento dice que es Padre eterno. Él es el origen de la existencia. Él es el origen del tiempo. Es el que puso todos los elementos dentro de este tiempo, porque Él está mucho más allá del tiempo. Él es en eternidad presente. Él es el todo, el que existe, y todas las cosas existen y subsisten por Él. Pero no solamente es el origen de todas las cosas, sino que se manifiesta en nuestra vida como Padre amoroso, protector, cuidador, que te muestra cariño, que te cuida, que te abraza, que te ama. Y finalmente dice que es príncipe de paz. Y esa paz inunda el corazón de todos aquellos que abren su corazón al príncipe. Y su paz no tiene límite. Su paz sobrepasa todo entendimiento. Es imposible que el Mesías fracase, amado. Es imposible, porque Él es Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero. Y eso nos debe llenar a nosotros el corazón de esperanza y darnos fuerza para lo que queda de este año, terminarlo con fe. Saber quién es el que está conmigo, quién es el Dios al cual pertenezco, al cual vivo, en el cual me muevo. Es todopoderoso, Padre eterno, Dios fuerte, admirable consejero. Él es el príncipe de paz. Mi vida está bajo su poderío, mi vida está bajo su protección y soy amado por Él. Y eso es una buena noticia que me da fuerza para terminar este año y para saber que aunque se termine el 2024, comienza el 2025 con cosas nuevas, con nuevos capítulos, con nuevos desafíos, con nuevas esperanzas, con nuevos dolores y nuevos sufrimientos. Pero Jehová de los ejércitos va conmigo donde quiera que vaya. Él va conmigo donde quiera que vaya. Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, Dios todopoderoso y admirable consejero, va conmigo. Así que yo, amado hermano, tengo que hacer lo mismo. Tengo que unirme a ese coro de Handel cuando decía: aleluya, aleluya, Dios omnipotente reina. Tengo que terminar diciendo, porque donde quiera que me mueva, las situaciones que tenga que vivir, los problemas que tenga que afrontar, las etapas que me toque vivir en la vida, yo tengo que tener siempre en mis labios esa expresión: aleluya, aleluya, Dios omnipotente reina. Dice la historia, y por eso voy a terminar ya. Dice la historia que el rey Jorge II, al oír aquella obra, y justamente en ese coro donde dice aleluya, aleluya, Dios el omnipotente reina, ¿lo han oído, En ese momento el rey no se pudo contener en su asiento. No se pudo quedar ahí, así que se tuvo que poner en pie. De ahí que hoy todavía en las óperas las personas se ponen de pie y aplauden con una gran ovación cuando llega la obra a su corazón. De ese momento quedó plasmado en la historia. El rey Jorge II se puso en pie y comenzó a aplaudir. Y así todo el teatro se puso a aplaudir a ver la grandeza de aquella obra. ¿Qué más nosotros al ver la grandeza no de una obra musical, sino la grandeza del Dios del universo que vino a este mundo por nosotros
nosotros, para nosotros, por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, me amó a mí, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán gran obra ha hecho Dios, que la ha terminado con calidad. Y allí en la cruz del Calvario dijo: consumado es. La deuda ha sido pagada, la deuda ha sido saldada, se rompió el velo de arriba abajo y nos ha abierto un camino nuevo y vivo. Nada nos separa de Dios, tenemos acceso al trono de la gracia y estamos seguros que en la tierra de los vivientes veremos la bondad de Jehová. Dios está con nosotros, Dios es por nosotros y Dios viene por su pueblo. Así que yo tengo como el rey ponerme de pie y decir: Dios omnipotente reina, y exaltar su nombre y darle palmas a nuestro Dios, que es el alfa, la omega, y denle fuerte, fuerte el aplauso en esta mañana. A que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Amado, la Navidad nos dice: Dios vino por mí, vino por ti. Yo no sé si